Francia vive uno de sus momentos más dramáticos, dicen algunos. Son situaciones que son puntos de referencia incluso desde la Segunda Guerra Mundial al día de hoy. ¿Que han habido violencia, que han habido episodios de violencia en las calles en algún momento? Sí, los ha habido. Pero hay quienes creen que se trata de un momento definitivo, de algo gravitante. Hay quienes dicen qué hubiera pasado si estos movimientos se estuvieran dando en Moscú o en Caracas, por ejemplo. ¿Quiénes son estos que salen y gritan y están? Y la otra pregunta es, ¿por qué tan molestos? O sea, ¿de dónde viene tanta ira? Para hablar del tema tenemos a una de las mentes más brillantes de América Latina, que conoce además en particular a Francia. Eric Calcaño es un hermano de la patria grande, un latinoamericano. En su momento fue embajador de Argentina en Francia. Así que si alguien conoce o puede darnos una opinión sobre esto es Eric Calcaño, sobre todo siendo un hombre de América Latina y el Caribe. Hombre, Eric, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, por favor, es un honor estar de nuevo y además estudié en Francia antes de ser embajador, con lo cual en total viví 10 años en Francia. Conoces muy bien Francia. Podemos decir que sí, pero siempre con esa mirada de latinoamericano, porque por más que sea delicioso, no es lo nuestro. Exacto. Y quizás uno de los problemas que tenga hoy Francia o la población francesa de origen árabe o de origen de África subsahariana es que no lo sientan como parte de ellos o que no se los hagan sentir. Porque esto, como señalaste muy bien, esta cuestión, si pasara en Caracas, si pasara en Moscú, ya está todo el sistema mundial clamando por intervenciones y poniendo bloqueos. Pero el caso es que esto se da en Francia, no solo en París, pero se da en Francia porque no tienen el tema resuelto con la inmigración. Pero empecemos por las cifras, si quieres. Por favor. En Francia hay 69 millones de habitantes. Ok. De esos 69 millones de habitantes, el 10, el 11% son extranjeros. Así que tendremos más o menos unos 7 millones y medio de extranjeros. Pero de esos 7 millones y medio de extranjeros, solo la mitad son de origen africano, ya sea de África del Norte o de África subsahariana. Yeah. Con lo cual hay 3 millones y medio de extranjeros que no tendrían el color representativo de lo que se supone es la sociedad francesa. Pero esos 3 millones y medio de inmigrantes, obviamente, no pueden explicar el desorden que hay. Lo que pasa es que ese desorden está provocado por los que ya son primera generación, segunda generación o tercera generación de franceses, pero de franceses de origen árabe, de franceses de origen del África negra, pero que son total, completa y absolutamente franceses. De ahí que el problema no sea un problema racial, como se quiere presentar, Okay. o religioso, con el tema del Islam, sino que es un problema social. Lo que pasa es que son franceses pobres que han venido de sus excolonias, de África del Norte, de África, del Lejano Oriente. Y por un asunto bastante extraño, tienen que enfrentarse a las mismas poblaciones que Francia tuvo que enfrentar como imperio colonial. Nada más que esta vez ya no son pueblos que luchan por su liberación, sino que son conciudadanos franceses que tratan de tener un lugar en una sociedad que le dijeron que es la mejor del mundo. Y quizás lo sea, pero no les da lugar a ellos. Karma, dirían algunos. De alguna manera sí. Hay un libro y una novela de un autor francés, Alex Jenny, que fue publicada en el 2011, que habla del arte francés de la guerra. El narrador conoce a un excombatiente francés de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Indochina, de la Guerra de Argelia, y al mismo tiempo vive en uno de esos suburbios, en la ciudad de Lyon, de uno de esos suburbios populosos, barrios populares, como les quieren decir, y donde se marca esa diferencia, donde se vive esa diferencia de antes peleábamos en los arrozales o en los desiertos,
y ahora tenemos que pelear en los suburbios de nuestras ciudades. Ese reflejo identitario de una determinada derecha francesa. Derecha francesa que se alimenta mucho de los blancos, que viven en la misma condición que los inmigrantes y los descendientes de inmigrantes, que son mucho más. ¿Por qué? Porque son tan pobres como su vecino argelino, o de origen argelino, o de origen de Camerún. Pero lo que los distingue es que ellos son blancos y pueden votar por la extrema derecha. Hay un reflejo identitario mucho más fuerte entre los blancos pobres que entre los hijos y nietos de inmigrantes pobres. Que al contrario, uno cuando estudia, porque Francia, digamos, ahí falsea las cartas, en los censos no pregunta las etnias, porque no puede haber etnias, solo hay ciudadanos franceses. Entonces, lo que sí hay que ver es que esa diferenciación sí se da. Y el comportamiento de las familias de inmigrantes, primero, los inmigrantes del Magreb en general tienen menos diplomas que los inmigrantes del África subsahariana. Que la primera generación de inmigrantes guarda mucho las costumbres del país de origen, pero ya la segunda empiezan a cambiar hasta los nombres. Y ya en la tercera generación ya están queriéndose integrar a una sociedad porque han ido a la escuela, han ido al secundario, han ido a la universidad. ¿Tienen pasaporte francés? Tienen pasaporte francés, pueden votar, votan en general a la izquierda, si todavía queda en Francia, pero el tema es que la escuela les muestra una sociedad que los rechaza. Porque cuando uno se llama Muhammad o Mamadou, y es difícil conseguir un trabajo. Entonces, es un tema más social, es un tema de justicia social y de integración social. No es un tema étnico, que es lo que da la respuesta represiva de Macron, pero de los anteriores gobiernos también, desde hace 20, 30, 40 años, desde que se terminó la época del estado del bienestar y de la educación como modo de ascenso social. Entonces ahí hay un fenómeno de guetización, hay un fenómeno de repliegue identitario también de algunos sectores, y no es por el asesinato de un chico, es porque es una acumulación de cosas. Sobre esto que me dices, pienso algo, y me gustaría una reflexión sobre esto. ¿No hay una especie de cínica actitud de la élite francesa que viene ya de mucho antes? Digo, la nación de la Revolución Francesa no tenía ningún reparo en someter a condiciones de vida vil e inhumana a sus colonias como la Indochina, por ejemplo. Totalmente. ¿No? Sí, sí. Y tuvo que salir un personaje como Ho Chi Minh para pintarles una raya y decirles: de aquí ustedes no pasan. Ustedes allá donde en su país hablan de igualdad, solidaridad, fraternidad, pero aquí son unos viles coloniales. Bueno. Sí, y no está volviéndose un poco eso también, que esa gente que se vio marginada ahora se fue a Francia a decir: te llevaste mi riqueza, bueno, acá me tienes ahora porque yo también quiero mi riqueza que te llevaste. ¿No hay un poco de eso? Un poco de mi riqueza. A ver, creo que es muy interesante el ejemplo de Indochina, porque el ejército francés, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era un ejército que estaba compuesto también por mucha gente que venía de la resistencia contra los nazis, que habían resistido contra los nazis y se habían jugado el pellejo. Pero una vez incorporados al ejército francés, no tuvieron problemas en ir a la Indochina a oprimir otro pueblo, como los nazis habían hecho con ellos. Dos cosas. Muchos resistentes se pasaron del lado del Viet Minh, porque decían: no, al final estos están peleando por lo que nosotros peleamos. Por mis principios. Entonces, muchos desertaron, muchos soldados oficiales franceses desertaron y se pasaron del lado de Ho Chi Minh. Y el comandante en jefe francés era nada más ni nada menos que el general Leclerc, el que fue el libertador de París, un gran guerrero, un tipo que conducía muy bien sus soldados, un gran estratega. Y ve la situación en Indochina en 1946 y le dice a su gobierno: acá hay que negociar la independencia, es totalmente imposible resolver esto militarmente. Es decir, esa parte de la inteligencia francesa es la que le falta a la élite. La élite francesa, efectivamente, como bien ha señalado, segrega, porque durante mucho tiempo fue muy bueno tener una parte de la clase obrera que era extranjera y que no votaba. Pero ahora son franceses. Entonces, y ahora quieren votar. Y el problema es que no hay una contención política. La izquierda, el Partido Socialista... No hay una visión. Francés,
Ha desertado los barrios populares, no van a militar más, no van a tocar timbre, a repartir cosas. Entonces han dejado una población, a esa población, sin relato. Es como que quieren cerrar los ojos y decir, no existen, no existen, no existen, no existen. Claro. Y esto que, mira, me hace pensar, Macron salió, me parece, puedo estar equivocado, me parece que estaba en Bruselas en una reunión de la Unión Europea y dijo, me tengo que ir a París porque hay una revuelta en Francia. Y en la noche lo vieron en un concierto con su mujer, en un concierto de Elton John. O sea, ya el grado de desconexión, o sea, desconexión, es exactamente eso. Las élites ya no representan a la sociedad, sino que representan al mercado. Y entonces esas personas que luchan por sus derechos que tienen las ciudadanas y los ciudadanos franceses, se enfrentan con otros pobres que sostienen, no, para ser francés hay que ser rubio de ojos celestes y otro tipo de naturalización o de racialización de una situación social. Y eso es lo grave y lo que es imperdonable, porque Francia tiene gente muy inteligente que puede pensar esa realidad. Pero si las élites dominantes deciden que es un problema étnico, entonces la solución será represiva. La imagen de Macron bailando, y es un poquito esa frase de Luis XV, después de mí el diluvio, ¿no? Bastante, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo me pongo en esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, Eric Calcaño, si estos escenarios se estuvieran dando ahora mismo en Moscú, o en Caracas, o en La Habana? No, hay que intervenir inmediatamente las Naciones Unidas o los países del occidente colectivo hubieran tomado severas medidas para resguardar la vida de esa gente que está siendo cazada injustamente. Lo tendríamos a Guaidó llevando comida, tratando de ingresar con camiones por la frontera a los pobres. Para los pobres franceses que necesitan esto, o oponerse a las fuerzas del orden. No, es una cuestión totalmente normal. Si estuviera pasando en China, Eric, ¿tú te imaginas si estuviera pasando en China? No, si estuviera pasando en China, Dios mío, horror, horror, peor que Tiananmen. Pero es el doble rasero al cual nos tienen sometidos los occidentales y que nosotros compramos muchas veces porque las élites latinoamericanas también tratan como extranjeros en su propio país a los sectores populares. Y eso se ve muy bien en la Argentina, que es un país de inmigración. Y ya tenemos inmigrantes españoles, italianos, peruanos, bolivianos, chilenos, uruguayos, pero que son de segunda, tercera, cuarta, quinta generaciones, que ya son argentinos. Entonces, no hay vuelta que darle en eso. La represión que hay en este momento en Jujuy es contra los collas. Entonces, los más blanquitos les pegan a los más oscuritos. Pero no es una solución, no es un problema racial, es un problema social, es un problema de la pobreza. Y lo grave en Francia es que los sindicatos de policía, porque en Francia hay sindicatos de policía, emitieron un comunicado diciendo que la policía está en guerra y tiene que combatir. ¿En guerra contra quién? ¿Cómo? Era una cuestión totalmente facciosa. Es decir, o sea, unilateralmente han declarado una guerra civil. Han declarado que la policía combate porque la policía está en guerra. Yo lo leí hace 2 días, no lo podía creer. ¿Contra quién, señor? ¿Contra sus ciudadanos? ¿Contra sus contribuyentes? Porque hay gente que paga impuestos. Por supuesto, pero qué interesante que nuestros ejércitos también estuvieron en guerra contra nosotros en las épocas de las dictaduras. Ahora les toca a ellos. Cierto. No han aprendido nada. Y acá hay algo que me preocupa. El presidente Macron ha dicho que se van a tomar medidas para desaparecer del Internet y de las redes sociales imágenes perturbadoras, ¿no? Porque estas incitan a que la violencia continúe. Pero no es que vivíamos en el país de las libertades y es lo que nos exigían a nosotros, que no se puede, ¿no? Y vuelvo a decirnos que vayan a Caracas y no, entonces, no, ¿cómo es posible que esto, que el otro? Oiga, pero no es que ustedes eran los dueños y señores de la libertad, ¿no? Esta es una idea de Macron que viene de lejos ya. Ya tiene 2 o 3 años, que consiste en prohibir toda imagen sensible. ¿Quién juzga que es sensible? Bueno, será el Estado, será la propia policía, que pueda comprometer la identidad de los policías en el ejercicio de sus funciones. Es decir, cuando le pegan a las personas. O peor, como se vio en este caso, que fue un asesinato a sangre fría. Ahí es donde el Estado se tiene que ver a sí mismo y saber qué intereses quiere representar.
si los de la sociedad o los del mercado, porque ambos al mismo tiempo no se puede. Y evidentemente habrá que pensar que en Moscú y que en Caracas o que en La Habana se está representando mejor a la sociedad civil que en otros países porque no existen estos disturbios, que por supuesto serían la comidilla durante siglos de nuestras derechas liberales. Pero eso no sucede. Esto es el primer mundo que está en llamas. Ahora, ellos querían la destrucción de Rusia. Bueno, Europa es la que está siendo destruida. Y esto es, y acá yo me formulo la siguiente pregunta. ¿No será que estos franceses, Eric, son el primer frente, la primera línea que está sintiendo el ajuste económico? Porque finalmente el que vive en los sectores medianamente favorecidos del jardín europeo todavía tiene un trabajo, mal que bien puede pagar a fin de mes las cuentas. Pero estos franceses, como tú dices, que ya tienen pasaporte francés, que votan, que han estudiado, son a los que les comienza a doler el ajustón. Exactamente, porque hay inflación, porque hay aumento de precios y porque son lo que decían los españoles mileuristas. Ganan 1.000 euros, no están en la pobreza, pero están justito ahí. Los sectores dominantes han logrado tener sectores populares que sobreviven con lo necesario. Es la ley de salarios de Ricardo. Pero sí, efectivamente hay un aumento, ya empiezan a padecer. Nada más que veamos cómo en Inglaterra se ponen chips de seguridad en determinados productos en los supermercados, como también en España está todo el tema de los desalojos. Es decir, hay una crisis económica en Europa que es una crisis económica casi con razones políticas, ¿no? Es una toma en mano de Europa por Estados Unidos. ¿Sí? Con los atentados del Nord Stream, con el corte de la energía barata rusa, con el encarecimiento de los precios, bueno, ahora le dicen a las empresas europeas, por favor vengan a Estados Unidos. Se terminó el consenso de Washington. Ahora Estados Unidos necesita industrializarse. Francia quiere industrializarse, pero para eso va a necesitar obreros capacitados y no pegarles ni masacrarlos. Aquí me dicen que los escenarios en Francia se están poniendo muy complicados, pero que no se están limitando ahora solo a Francia. Se han sabido ya de altercados en Suiza, por ejemplo. Hace algunos días atrás también hubo un incidente parecido, similar, con algunos activistas frente a la embajada saudita. Comienzan a pasar cosas así dolorosas, ¿no? En Alemania la cantidad de turcos es inmensa. Esto podría ser el comienzo de oye, me está pasando aquí en Francia, ¿por qué no nos expresamos también nosotros que estamos pasando pobreza en Alemania? ¿O crees que se va a limitar solo a Francia? Es que las situaciones sociales son las mismas. Yo no sé si los turcos tienen tan fácil la nacionalidad alemana como los árabes o subsaharianos, porque hay derecho de suelo. Creo que en Alemania es derecho de sangre, así que todavía podría ser un poco distinto. Lo que sucede es que ciudadanos o no viven allí y la situación social es la misma. Entonces, evidentemente, con Internet, con las comunicaciones, van a venir a decir, miren lo que pasa acá, miren lo que pasa allá. Y lo terrible es la respuesta represiva del Estado francés, de decir, no, hay que restablecer el orden republicano. ¿Qué orden? ¿Qué república? Son esas cosas de fondo sobre las que hay que interrogarse en este momento. Y por supuesto, como también hubo en Bruselas y en un montón de otros lados, y sabe Dios que los suizos tienen cuidado con su inmigración y la tienen muy controlada, ¿qué se va a volver a repetir? ¿Qué era la colonización sino la pérdida de ciudadanía? Y justamente lo que están buscando estos hijos de inmigrantes y nietos de inmigrantes es ser ciudadanos de los países donde viven. Ese es el karma. Hay una relación difícil entre Francia y lo que fueron sus colonias. Francia sigue cobrando dinero por préstamos, entre comillas, por deudas, por haber dejado de ser mi colonia. Y alguien me ponía este ejemplo, no sé si es el correcto, lo dejo para tu análisis, ¿no? Es como que si yo estuviera caminando por la calle y viene un asaltante y me extorsiona y se lleva mi dinero. Entonces, y no solo una vez, sino todos los días me roba, y hasta un día me planto y digo, ya no más, ya se acabó. Entonces el tipo me dice, bueno, ya no te vuelvo a robar nunca más, pero me vas a tener que pagar una cantidad mensual, ¿ya? Para que yo no venga ya a robarte.
¿Ya? Alguien me puso ese ejemplo de la relación de Francia con sus colonias y que le ha costado a Haití lo que le ha costado, ¿no? lo que le ha costado a las repúblicas africanas. ¿Sería correcto el ejemplo? ¿Hay una variante? ¿Es una interpretación malévola? Bueno, no es una interpretación malévola. Tiene una consistencia que es el franco, el FSA, el franco africano, que es una moneda que emite Francia en realidad, con la que está en vigor en muchísimos países africanos, ex colonias francesas, con lo cual ya tiene el dominio económico de esas naciones. Luego, Francia es uno de los países con mayor reservas de oro del mundo, pero no hay una sola explotación minera de oro en Francia. Eso sí, en Malí hay como 800 minas de oro y no tienen ni un lingote de reservas. Entonces, evidentemente... Igual que Perú. Perú es el primer productor en Latinoamérica. No tenemos ni una pepita guardada en el banco de la... Bueno, entonces, esas cuestiones, ese sistema extractivista necesita esclavitud, como lo vivimos nosotros durante la época colonial, o la neocolonial, si se quiere también. Pero no solo los recursos naturales, Francia no tiene petróleo, necesita materias primas, necesita el oro, pero también necesita una alianza con las élites africanas, porque cuando los árabes o los africanos subsaharianos son ricos, ya son todos rubios de ojos celestes. Ahí no tiene ningún problema. Y la política francesa ha tenido mucho que ver con esto. Ha habido colusiones entre gobernantes de la República Centroafricana, de Gabón, de un montón de países con partidos políticos franceses. Entonces ahí es donde volvemos a ese juego colonial, neocolonial, postcolonial, que de una vez por todas debe terminarse. En este escenario nos tenemos que acordar de los últimos eventos de un Macron siendo, no sé, puesto en evidencia frente a la prensa por un mandatario africano, por ejemplo. Dijo, oiga, ¿usted qué viene a decirme qué debemos hacer? Nosotros no aceptamos políticas paternalistas, ¿no? Sí. Aquí somos socios. Ya no me vengas tú a decir, ¿no? Y Macron miraba para un lado, miraba para el otro, y al final trató de salir del asunto diciéndole, yo no puedo responder por lo que haya dicho un periodista francés. No, fue su ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Y lo dejó mucho más avergonzado aún, ¿no? Entonces África comienza a convertirse en protagonista de esto, y hay una repercusión también, supongo, entre las poblaciones que vienen de África, pero que ya tienen el pasaporte francés. Impresiones sobre eso. Y por supuesto, porque siempre van a tener una cierta nostalgia del país o del país de origen, y quizás si las cosas mejoren puedan volver y puedan llevar todo el conocimiento que han adquirido. Recuerdo que un político de Tanzania decía hace unos meses que los occidentales venían a darle lecciones y cuando venían los chinos les dejaban un hospital. Entonces, evidentemente, ahí hay una relación que se está estableciendo, que África se está abriendo, se está descolonizando de algún modo, por el lado de Oriente, por supuesto, por el lado de Rusia. ¿Por eso le tenían tanto miedo a Gaddafi? Es que Gaddafi parece que tuvo la peregrina idea de crear una moneda africana común, sobre la base de las reservas de oro que ellos tenían. Y eso fue su sentencia de muerte. Pero Gaddafi también tenía relación con Berlusconi, con Sarkozy, con otros políticos europeos, por eso su silencio fue extremadamente apreciado por estas personas. Pero Libia, que era lo que era, con todas las críticas, era mucho mejor en ese momento de lo que es hoy, que es nada más que un territorio, un Estado fallido y un territorio de bandidaje. Aquí me preocupa algo. Estas poblaciones que cada vez se sienten más cercadas, sin posibilidad de expresarse, son muchos de ellos jóvenes, 12, 13, 15 años, ¿no? Que representan, supongo yo, como tú dices, los que están en el internet, en el celular, y ven las cosas, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Por qué los jóvenes? ¿Hay una generación nueva? ¿Qué hay allí? Creo que los jóvenes recuperan, son el resultado también, son los recipiendarios de las historias anteriores, de las historias familiares, de lo que escucharon en la casa, de lo que viven con sus amigos. No es que
surjan de la nada. El presidente Macron o algunos políticos franceses dijeron que la culpa era de la internet, de los juegos de video. Después otro prefecto de policía francés dijo que los padres le tenían que dar un par de bofetadas a los chicos. Es decir, tratando de limitar la cuestión a hábitos tecnológicos o a la falta de autoridad en la familia. Yo creo que hay una desesperación que se origina en tener una sociedad que promete mucho, pero que a mí no me va a dar nada. Claro. Y es esa situación, al no tener una vía de escape, al no tener un ascensor social a través de la educación o a través del trabajo, a través de la integración, bueno, esta sociedad no me quiere, por lo tanto yo respondo de un mundo agresivo. Eso es algo que sucede y sí, son jóvenes, bueno, han entrado a la política de ese modo. Han entrado a la política. De ese modo, sí. De una manera triste, ¿no? Porque podrían haberlo hecho de otra manera. Pero están haciendo política brutal, sin límites. Cuando no hay una contención política. Eso es lo que sucede. Y entonces, al no haber una contención política, se pasa a los desmanes. Hace 50, 60 años los franceses querían cambiar el mundo con el tema y cambiar la sociedad con Mayo del 68. Hoy son los inmigrantes los que quieren integrar la sociedad, no cambiar el mundo, sino integrarse. Ellos quieren, ¿sabes qué me haces acordar en lo que me dijo? Me hizo acordar tu compatriota, nuestro compatriota de la Patria Grande, Adolfo Pérez Esquivel, cuando hablaba con él, sí. Y me decía, acordémonos lo que nos dijeron los estudiantes de París en el 68, seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo ahora ellos, ¿no? O sea, intégrame, quiero ser parte de este proyecto, quiero que tú me des trabajo igual que tienen los demás, ¿no? Pero esta es una mirada que viene mucho de la élite europea, es la impresión que tengo. Hace unos días atrás, serán unas semanas, estuvo un grupo de diplomáticos, incluso presidentes africanos, reuniéndose con el presidente Zelensky y con el presidente Putin, ¿no? Los recibió a ambos y uno de los asesores dijo, los africanos han venido, y ellos, ¿qué talla diplomática tienen? ¿Quiénes son? ¿No? Ellos han venido a buscar cámaras, ¿no? Para parecer un poquito, sí. Pero ¿no? Hay una actitud de mirar hacia arriba, de arriba hacia abajo a la africaneidad, me parece. Sí, porque ha sido el comportamiento colonial, el comportamiento imperialista, ignorando las civilizaciones que se desarrollaron o el propio origen del ser humano. Hoy África, como ha sido siempre, no es más que un gran reservorio de materias primas con un montón de personas que solo claman por ser esclavos desde su punto de vista. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Patria Grande, justamente, nosotros tendríamos que empezar a crear e intensificar nuestras relaciones con esa África que espero sea protagonista de una nueva élite política, porque imaginar esos presidentes que digan esas cosas a presidentes blancos era inimaginable. El gobierno de Sudáfrica, por ejemplo, o el de Namibia, o el de muchos otros países más. Entonces también hay que acompañar esa evolución política, de la cual conocemos poco. Eric Calcaño, muchas gracias por habernos acompañado. Es un honor para mí. En este entendimiento de los eventos que están sucediendo en el planeta, de los que seguramente nuestros sucesores, quienes vengan, estudiarán en los libros de historia. Muchas gracias por habernos acompañado. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J, y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.